Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días a Carlos y a Glenny. Muchas gracias por estar acá y por acompañarnos en la apertura de estas dos jornadas de debate sobre esto tan singular de la Argentina, que es la televisión, tan parecida a la televisión del resto del mundo y tan singular y con tantas peculiaridades como tiene la televisión argentina. Muchas gracias a Patricia Malanca, la directora de Cultura, a Carla, a todo el equipo, Natalia, a todo el equipo que ha organizado estas jornadas que prometen ser de mucho intenso y buen debate. La verdad es que recordar el inicio de la televisión argentina, si yo no recuerdo mal de mi época de periodismo, la primera transmisión de radio fue desde el Teatro Colón, fue una ópera, del Coliseo, pero fue una transmisión de una ópera desde el Coliseo, que la primera transmisión de la televisión argentina hacia este momento tan paradigmático de la vida política argentina, tal vez uno de los discursos más recordados de Eva, no por el momento, por el dramatismo, digamos, no por el contenido, sin duda. Si me preguntan a mí, uno de los discursos con menos contenido ideológico y político, y una cosa más dirigida al general Perón en aquel momento, pero sí con aquella frase que uno deberá preguntarse si es la frase tal vez más conocida y repetida de Eva, porque fue la primera frase dicha por televisión, aquello de ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Es cierto que la televisión no era muy popular en ese momento, con lo cual seguramente fue otro el fenómeno, pero es singular que esta haya sido la primera frase, el cierre de ese discurso, el primer discurso por televisión. La verdad es que, como todos los argentinos y las argentinas, sentimos que el crecimiento de la televisión en este país, a partir, sin duda, de la década del 70, pero muchísimo más a partir de la década del 80 y del 90, muchos sentimos que marca la vida política y que marca la vida cotidiana, y me parece que Carlos y Glenn nos van a explicar o a debatir en profundidad cuánto hay de cierto en esto y cuánto no. Yo venía hoy para acá escuchando algunas discusiones acerca de algunos programas de televisión a los que culpan de una tragedia personal de una actriz, pero que al mismo tiempo ellos entran en ese debate como si creyeran que pueden ser los culpables. Y esta sensación de que la televisión está por sobre las vidas humanas, por sobre las tragedias, por sobre los destinos, o formando parte de las decisiones políticas, de las decisiones colectivas, de una manera casi como si fuera el vértice o como si fuera el eje. A veces creo que habla un poco del egocentrismo de los medios de comunicación mismos, más que de cuánto influyen o no en la realidad. Todos recordamos perfectamente cuando Perón dijo aquello de yo tenía todos los medios míos, todos los medios a favor, cuando me echaron, y volví en el 73 con todos los medios en contra. Me acuerdo de un diálogo que estudiábamos en la facultad, que era Alberardo Castillo había dicho en algún momento: en este país la derecha cree que prohíbe decir las cosas y las cosas no existen, y la izquierda cree que dice las cosas y por eso las cosas existen. Y me parece que en el justo lugar entre esas dos posturas y entre esas dos posiciones es donde debemos enmarcar este debate sobre todo lo bueno y todo lo malo de la televisión, todo lo bueno y todo lo malo de lo que ha sucedido sin duda en los últimos años, de la Ley de Servicios de Comunicación, en la cual muchísimas organizaciones y las facultades y la universidad han participado, y por eso hemos llegado hasta este momento, y el debate que se da sobre su cumplimiento, sobre su no cumplimiento, que es parte de lo que vamos a debatir en estos días. Pero yo solo voy a hacer una presentación y la coordinación de alguna manera de esta mesa. Le voy a dar la palabra primero a Glenn Poltowski, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, máster en Periodismo y Medios de Comunicación de mi universidad, de la Universidad de La Plata, investigador y docente argentino, especializado no solo en políticas de medios, sino también en Derecho a la Información. Muchas gracias, Glenn, por haber venido. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias, Gabriela y Patricia Malanca, por la invitación. La verdad que siempre es un honor y un gusto para quienes formamos parte de la universidad poder también participar en estos espacios en donde podemos acercarnos no solo a los lugares densos del debate de lo político, sino también a la relación con la gente en general, con quienes dan sentido a nuestra tarea. La invitación es para hablar sobre los 60 años de la televisión en la Argentina, y yo voy a hacer un recorrido muy general en base a 3 ejes, porque cuando
la convocatoria es en torno a una de estas fechas con números cerrados, siempre tiene implícita una idea de celebración. Creo que estos últimos años nos han llevado a reflexionar, más allá de la mera celebración de un acontecimiento tecnológico, el lugar denso que ocupa los medios de comunicación, la televisión, en nuestra trama de vida cotidiana, en las condiciones sobre las cuales nosotros, nuestro pueblo, toma decisiones, adopta actitudes y define ciertas posturas. En ese sentido, por ahí invito para la polémica, comentaba Gabriela, ese lugar de mediocentrismo que tienen los medios como causante de todos. En alguna otra época en la facultad lo estudiábamos en base a la teoría de la manipulación. Y modas que dicen, principalmente en los 90, muy influyentes, que decían que todo dependía de la recepción y todo estaba en manos de quienes escuchaban y el sentido que construían. Y en ese sentido yo también creo que hay que buscar un medio diferente, una posición diferente, porque los medios saben que operan en la construcción de conciencias y por eso operan como operan. Y la televisión, sin duda que es el dispositivo más importante en esa construcción de conciencia. Tal vez estamos en una etapa de transición hacia otras formas. La digitalización, Internet nos abren nuevos escenarios. Veremos qué potencialidades democráticas o qué dinámicas en términos de control van a generar esos nuevos escenarios. Pero como la invitación es más retrospectiva, vamos a hablar de la televisión. Y en ese sentido yo propongo hacer un recorrido en base a 3 ejes. Un eje vinculado a la dinámica de los contenidos, centrado en la lógica de la televisión como entretenimiento, que es principalmente el aporte que ha hecho la televisión en términos de acompañamiento de nuestra vida cotidiana. Otro recorrido desde una mirada más industrial. La televisión es una industria que desde el momento de su constitución, como industria, no desde la emisión, acá recordamos el primer día de la emisión de la televisión argentina, el 17 de octubre de 1951, pero la industria televisiva no es de la década del 50, la industria televisiva es de la década del 60 y la industria televisiva se creó de la mano, a imagen y semejanza, de las grandes cadenas norteamericanas. Y eso implica una impronta, y eso se da en la Argentina en los años 60. Y el último recorrido que voy a proponer, digo recorrido sintético, para abrir preguntas principalmente, para intercambiar, es en torno a, como siempre, existen tantos sustratos de este dispositivo audiovisual que es la televisión, su lógica en la construcción de ciudadanía, o, más que en la lógica de construcción de ciudadanía, en la construcción de lo que podemos denominar, cuando trabajamos en la facultad con algunas categorías, del gentismo, esta idea de la gente, cómo los medios construyen a la gente y supuestamente esa gente es la que participa, es la gente que quiere vivir en una sociedad segura, que es transparente, que no es corrupta, y todo lo demás quienes son los que no son la gente. Por eso en términos de construcción de ciudadanía, y esto lo vamos a retomar para el final, hay algunas deudas pendientes o algunos desafíos a encarar. En principio, en este recorrido más vinculado a los contenidos, la televisión argentina no ha variado mucho. Ha ayornado, por supuesto, y se ha modernizado a la manera que se han modernizado las tecnologías. Pero si recorremos el prime time, sabemos que el prime time es el horario central, el horario que define toda la política, la construcción de la grilla del canal, va en torno a depositar su fortaleza en el horario de prime time, que es donde se construyen las condiciones de rentabilidad económica, de apropiación de ese excedente que genera la televisión en ese horario, cuyo segundo está absolutamente valorizado de una forma exponencialmente diferente a la del todo el día. El prime time de la televisión argentina, más allá de una primera etapa con una fuerte influencia de enlatados que provenían de esta industria televisiva norteamericana, no varió mucho, podemos decir, en los 60, en los 70. ¿Qué ocupa el prime time? Diversas formas de ficción, de telenovelas y grandes shows vinculados a las prestezas y la dinámica que puede hacer
una estrella, sea cual sea esa estrella. En los 60 habrá sido Mareco, o habrá sido Mancera, o habrá sido quienes formaban parte del Club del Clan, y hoy en día son Tinelli y Susana, esa figura de estrella, y alrededor de esa figura la construcción de un telón de fondo y de diversas expresiones. La televisión construyó un tipo de entretenimiento siempre apuntando a una mirada más naif. Con esto no quiero decir toda la televisión, no estoy haciendo el detalle. Hay a lo largo de la historia de la televisión momentos diferentes, apuestas específicamente diferentes. En el retorno a la democracia en los 80, nosotros y los miedos. En los últimos años, algunas apuestas estéticas de Telefe con algunas telenovelas. Pero la lógica fue de una construcción de un tipo de ficción que trataba de sesgar ciertas miradas y ciertas problemáticas y ubicar a la televisión como ese lugar a donde ir a descansar la mente en el momento de ocio. Mucho más en estas otras apuestas estéticas que son en base a cierta dinámica puramente vinculadas a la necesidad de generar cierta relajación frente a la dureza de la vida cotidiana. Lo cual no significa que no construyan sentido y de las formas más perversas en términos de construcción de sentido. Y en eso yo creo que el programa de Tinelli tiene en estos últimos años un rol preponderante, y no por descalificar lo que implica la figura de Tinelli, sino por cómo opera ese programa sobre cierta forma de sentidos y relaciones y vínculos al interior del mismo. Lo voy a retomar para el final. En esa construcción, en los últimos 20 años, nos hemos acostumbrado además a que toda relevancia y toda apuesta estética vaya en torno a dos principales medios, a los canales 13 y Canal 11, canales que se vienen disputando, por lo general, históricamente era Canal 11, en los últimos tiempos habrá cambiado un poco, esos primeros lugares que suelen ser publicados y difundidos y últimamente a partir del minuto a minuto cada vez más endiosados en términos de captación de audiencias y de rating. Digo, eso que todos los meses publican una página entera en el diario La Nación, en donde hace 20 años tiene una chapa que dice que Canal 7, sea como sea que se llama Canal 7, nunca va a superar el punto de rating. Cosas a las cuales ya están prefijadas. Pasarán 20 años más y seguirá con un punto de rating. Digo, parte de esas construcciones ficticias como el rating que nos depara la televisión. Con esto aprovecho para pasar al segundo punto, a esta cosa más industrial, al aparato industrial que determinó un tipo de funcionamiento de la televisión en Argentina. En la década del 60 y hoy en día, con otras variaciones, claramente su función central es una función, como describiría un autor inglés llamado Garham, es claramente en un sentido fordista. La televisión fue una gran industria. Se pasaron de unos cuantos miles de aparatos en el 50, 60.000, 80.000 en los años 50, a millones de aparatos en la década del 60. Vender aparatos de televisión generó una dinámica industrial, no solo en Argentina, sino en todos los lugares donde se desarrolló, que fue uno de los motores de ese ciclo fordista. Pero más allá de eso, la función central como dinamizador de consumo de un conjunto de bienes que genera la televisión a partir de un determinado modelo, que es la que se instala en la Argentina en base a la explotación y la venta de segundo de publicidad, de la pauta publicitaria. La televisión debió ser fordista, fue fordista y construyó una televisión fordista en toda esa dinámica. Por eso algunos contenidos ni siquiera utilizaban la metáfora, sino que lo demostraban claramente. En los años 60, la familia Falcón, por supuesto, auspiciada por Ford Falcon, o Reportereso, que tenemos ahí a la petrolera. Digo, claramente la televisión vino a construir ese lugar y era su objeto construir ese lugar. Tal es así que aún sin respetar lo que establecía la ley, los distintos gobiernos de la década del 60 permitieron que la televisión funcione de la mano de esos capitales norteamericanos. Capitales que estaban prohibidos, según lo que decía la ley sancionada en el año 57, ley sancionada por una dictadura militar y que había derogado la primera ley de la democracia, que era la ley sancionada en 1953 durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Digo, ¿pero por qué permitían funcionar? No era por la ausencia del control del Estado ni por una falta de información, sino que era funcional a la dinámica y al rol que tenía que cumplir esa televisión en aquellos años. Dinámica y rol que era lo mismo si habían gobiernos civiles o militares.
Digo, funcionó así con Frondizi, funcionó así con Ilia, y funcionó así durante la dictadura de Onganía. Pero ahí pasó algo en donde cada tanto sucede cuando cierto dispositivo entra en crisis por su propio contrato con el público y con ciertos factores de poder. Y de esa crisis, y podemos decir, de las peores enseñanzas se tomaron las dictaduras que vinieron en los 70. ¿Qué quiero decir? La dictadura de Onganía confrontó con la televisión por la propia dinámica de la televisión. La televisión cubrió el cordobazo, porque de eso se trataba el dispositivo televisivo, tener cámaras donde sucedían ciertos acontecimientos. Y el cordobazo se vio a través de las pantallas de televisión en todo el país. Y fue la semilla para que después venga el Rosariazo, el Río Negrazo, el Tucumanazo. Y eso la dictadura de los años 70 supo entender que no podía ser, no había ni margen para tener ese tipo de distancias y tensiones. La dictadura militar, que instaló el neoliberalismo en la Argentina en base a la sangre y el fuego, fue absolutamente estatista con la televisión. No entregó los canales de televisión que producían los contenidos, los canales de capital, no los entregó en ningún momento, ni aún después de sancionar una ley que decían que esos canales tenían que pasar a manos privadas. Recién licitó esos canales de televisión en el año 82, después de la derrota de Malvinas y la necesidad de abandonar el poder, producto de la crisis de esa derrota, va a hacer que esos canales traten de pasar a manos a sectores con los cuales ellos pudieran mantener cierta relación, cierta vinculación. Hay toda una historia para contar, no lo voy a hacer tan largo, pero en algo de eso protagonizó también Romay, y no su mejor versión. Lo que quiero decir es que claramente es un factor industrial la televisión, lo supo ser en los 60, lo supo ser en los 70, y hoy aparece otro lugar en donde la televisión empieza a ser repensada y rediscutida, porque hoy las audiencias y la televisión en sí construye un tipo de interpelación a públicos muy diferentes, y hay muchos públicos que empezaron a escapársele entre los dedos. Hay un tipo de audiencia televisiva que no existe más en la televisión abierta, es un tipo de audiencia que consume productos televisivos, en realidad productos globalizados, a través de una dinámica que los lleva a consumir ya sea el soporte del cable o directamente vía la computadora a bajar los contenidos en el momento y según lo que es su propio interés. Por lo tanto, la construcción de las audiencias masivas de televisión construyen ahora un recorte diferente y la industria tiene que asumir apuestas diferentes. Por supuesto que la incorporación de la tecnología digital dispara todo un escenario absolutamente novedoso y no es menor nuevamente que en ese sentido hoy aparezca el Estado. La industria y el Estado ha tenido zonas de acuerdos y zonas de conflictos históricamente. La industria televisiva, digo, los Gogarmestre, Romay, García de fines de los 60 y 70, como también lo que fue Telefe de los 90, que nada tiene que ver con Telefónica de hoy en día, sino lo que eran esos grupos económicos que conformaron Telefe, lo mismo que en el Grupo Clarín. Las zonas de acuerdo siempre estuvieron en torno a la necesidad de que el Estado asuma un rol subsidiario, que el Estado asuma la incorporación de tecnología, que el Estado subsidie la incorporación de tecnología, que el Estado se haga cargo de aquello que no formaba parte de su interés económico inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Buena parte de la Argentina no tenía señales abiertas de televisión, digo, buena parte, el 70% del territorio nacional, sino era porque no iba hacia ese lugar el canal del Estado. Y el canal del Estado, que la verdad hasta la década del 90, bien poco cumplía con ese rol de darle igualdad de condiciones a todos los habitantes. Digo, aún hoy no hay televisión abierta en provincias argentinas, que la única forma de acceder a ciertos contenidos es a través del pago de un abono, es decir, una ciudadanía ejercida a través de un pago monetario. ¿Y cuáles son las zonas de conflicto? Las zonas de conflicto son todas aquellas zonas que implican que el mercado quiere imponer cierto sentido, que el mercado estima como propio el derecho de avanzar sobre cualquier tipo de regulación. Y acá, si hablara de la ley 26.522, no me alcanzarían ni los 10 minutos para hablar de los 60 años, pero aprovecho este atajo para decir algo. Esta nueva ley implica centralmente una disputa en 3 zonas conflictivas con los dueños de los medios privados. Esas 3 zonas tienen que ver primero con el tipo de organización económica de la industria televisiva basada en la lógica de cadena.
cuanto más se rentabilizan sus productos, y no hay más que ver los canales que controla Telefónica, Telefe, el que estamos acostumbrados a ver nosotros, pero miremos todos los 8 canales que tiene el interior del país y vamos a ver que tiene la misma y exacta grilla. Por lo tanto, el nivel de cadena y de cómo llegar a reproducir en diferentes ventanas, rentabilizar los propios productos, es un tema central para la televisión argentina. Y esta ley regula sobre eso, regula en 2 planos. Regula la cantidad de licencias, pero también regula en el nivel de audiencia. Y eso atraviesa centralmente una zona de conflicto, porque no me voy a remitir a aquellas publicidades que decían que una señal de cable podía desaparecer y la denominación de ley de medios K como las formas más, podemos decir, depreciadas de la disputa en cierto sentido y ciertos intereses. Pero lo que está claro es que hay una profunda confrontación por un tema central para cualquier empresario privado, que es el dinero. Y esa zona es una zona absolutamente conflictiva. Que la ley establezca el 35% como máximo para que una empresa pueda controlar el mercado de audiencia a nivel nacional, pega en la línea de confrontación más directa con el interés del capital privado. Otra zona que afecta de diversa forma a diversos actores es cómo regula sobre la publicidad. La obligación de que tengan que ser publicidades producidas en el territorio argentino afecta directamente, como nunca antes había sucedido, principalmente a las señales del cable. Las señales del cable estaban por fuera de la ley, eran entendidos como un servicio complementario. Hoy hay una obligación de registro. Y esa obligación de registro lo hacen ser sujetos jurídicos al interior de las leyes nacionales y por lo tanto deben respetar las condiciones que establecen esta ley. Y por lo tanto tienen un gran problema porque tanto Telefónica diseña una estrategia a nivel global, a nivel todo de América Latina, como Coca-Cola cuando lanza una campaña tampoco va a pensar en qué dice el artículo tanto de una ley sancionada en Argentina en el año 2009. Es una zona fuerte de conflicto. Y la otra zona fuerte de conflicto, que aparece de una manera extraña interpelando a otros actores, tiene que ver con las llamadas publicidades no tradicionales, las PNT. Se ha acostumbrado un tipo de televisión rentista en la Argentina, tanto en algunos canales abiertos como también en algunos, principalmente en la zona del cable, donde no había ninguna inversión que hacer por parte de quien detentaba la licencia, sino lo que hacía era como cual arrendatario de territorio que se lo vende a un pulsojero, vendían horarios a productoras privadas. Por lo tanto, todo el tiempo había un mecanismo de rentabilidad basado en esa venta y el problema era de aquel productor que no vendía un producto televisivo, sino lo que hacía era comprar una hora para ir a vender publicidad. Bueno, ya eso no va, porque las PNT, que era como aquel que compraba una hora, financiaba y hacía rentable su producción, entra en crisis en base a esta nueva regulación. Las PNT forman parte de las zonas claramente de conflicto, ya no solo con los grandes actores, por supuesto que sí, sino también con otros actores que tienen que entender, y esta es la gran disputa que trajo la ley 26.522, y con esto cierro la última zona de conflicto a la que me iba a referir, que la televisión, las licencias de televisión son bienes sociales, son servicios sociales. Y esa es la otra gran zona de conflicto. Vender o no la licencia formaba parte de vender o no un bien material. Era como vender un auto, como vender tantas hectáreas. La década del 90 los diarios festejaban los niveles de fusiones y había toda una algarabía y hasta Clarín en algún momento pasó a llamarse Grupo Clarín y mostró todo lo que tenía y cuántas licencias compraba. Pues bien, no, las licencias no se compran ni pueden venderse, porque es un privilegio que otorga el Estado en base a un proyecto cultural. Y si uno asume el compromiso en base a un proyecto cultural, no lo vende para que a los 3 meses estén transmitiendo Víctor Hugo los partidos de Radio Continental por la 104.3, cuyo titular original fue Mario Pergolini, para hacer una radio que tenía otra construcción, de otro público y otro fin cultural. Como tampoco todos los que van a la búsqueda de licencias para a los 6 meses vendérselo a una radio que pase música bailantera. Digo, ahí hay una zona claramente en donde el Estado ha asumido, a partir de la ley, su compromiso de construir una regulación para que
eso que es un privilegio, que implica tener una licencia, sea entendido en los términos que implica una responsabilidad social. Para no terminar de aburrirlos, el último punto en referencia a la construcción de ciudadanía, que podría ser un largo relato, digo, no desconozco algunas perlitas como habrá sido el programa de Blackie Paloma en el 60, principios de los 70, o el aporte de algunos periodistas a los que les interesaba el país junto con las empresas que los auspiciaban. Digo, sacando eso, lo cierto es que la televisión no es un ámbito de construcción de ciudadanía, principalmente es un ámbito de vaciamiento de esa ciudadanía. Y para eso me voy a remitir a este último tiempo y por supuesto es inevitable hacer una referencia al rol que asumió la televisión a partir del conflicto por la sanción de una resolución ministerial, la resolución 125, y que derivó, de alguna forma, derivó en la sanción de la ley 26.522, que es la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y digo, ¿y por qué, más que un espacio de construcción de ciudadanía, ha puesto a operar en términos de un espacio de vaciamiento de ciudadanía? Digo, esa frase poco feliz es una metáfora de lo que opera la televisión en tanto construcción de sentido. A los pocos días de la resolución y frente a las manifestaciones que se hacían en Plaza de Mayo, no hubo notero de ninguna señal de noticias que no repitiera, como si fuera parte de lo que está habilitado en esta sociedad, no hubo notero que no repitiera: se va la gente, llegan los piqueteros. Se va la gente, llegan los piqueteros. La televisión ha construido una forma de pensar lo político, una forma de pensar las relaciones en esta sociedad. Porque está la gente, y la gente se va cuando llegan los piqueteros. Digo, podría decir muchas más cosas, voy a tomar 2 o 3 ejemplos burdos, y la verdad, perdónenme, porque voy a hacer una cosa muy precaria de análisis de sentido, pero tal vez como figurativa a mí me resulta simpática, espero que algunos de ustedes también. Digo, una telenovela muy exitosa el año pasado, que protagonizaba Juanita Viale. Ya que la citamos, la volvemos a citar. Esa telenovela tenía un nudo argumental. No voy a hablar del nudo argumental de esa telenovela, voy a hablar del nudo argumental de la que la precedió y que fue absolutamente exitosa, que se llamaba Valientes. 3 jóvenes muy bellos ellos, eran 3 hermanos valientes. Valientes que venían a restañar una herida que le habían provocado, producto del asesinato de su madre, producto de esas historias costumbristas laberínticas de quienes estaban cercanos, lejanos, y quién era el culpable como parte de, bueno, estos 3 jóvenes, todos los capítulos a alguno de ellos le tocaba pegarse una ducha o algo, construían todo un relato de amores, desamores, de relaciones y demás, que desembocó, por supuesto, en esa supuesta posibilidad de redimir aquel crimen oculto o olvidado. Un año después, el argumento es muy similar, pero no está protagonizado por 3 jóvenes. Está protagonizado por una mujer que también viene a redimir el asesinato y entonces se vincula con el padre, con el hijo, pero no se llama Valiente. ¿Cómo se llamaba esa telenovela? Malparida. Porque lo mismo que hacían los valientes cuando lo hace una mujer, implica ser malparida. Es claramente una operación de sentido, porque entre otras cosas, y no es un dato menor, nuestra presidenta es mujer. Y constantemente se construye y se opera sentido sobre una mirada y un lugar de la mujer. Y ahí vuelvo a hablar de Tinelli, al que confieso suelo mirar con cierta asiduidad. Y puedo decir que hay valores que uno puede decir, ay, cómo despierta esta cuestión de la danza y la voluntad de poder generar cosas en términos de toda una construcción de ciertas artes y demás. Pero lo cierto es que Tinelli construye desde una mirada jocosa claramente una relación entre el patrón y decir empleado es darle una categoría que en ese programa no lo tiene. Lo construye y es parte de su virtud. Pero esa construcción opera en la profundidad de un sentido. El patrón tiene derecho de cortar la pollerita. Durante años vimos cómo cortaba la pollerita.
En algunos años hasta inclusive le pedía permiso al marido para cortarle la pollerita a la que tenía delante. Digo, ¿cómo, y perdonen esta casi cotidianeidad, pero su relación con Tito, su relación con Peter, hay una forma de entender la relación, y no por nada en los últimos años en la Argentina aparece un personaje como Ford. No por nada en la Argentina se construye una mirada sobre ese lugar del patrón, no muy diferente que la del guiño de Violcati con Grondona. Sí, me extendí un poco. Bueno, lo central lo quería decir, lo único que te robo un segundo más, que es, estamos hablando en la legislatura y no es un tema menor el sistema de medios en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No me voy a extender, hay un artículo en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que habla de la obligación del Estado de la ciudad de armar un sistema de medios públicos con participación. Ese artículo está olvidado, ese artículo no fue ni reglamentado por las diferentes administraciones que se sucedieron y es un buen desafío para un futuro proyecto en la ciudad que dé cuenta de un sistema de medios públicos en la ciudad con verdadera participación. Gracias. Muchas gracias, Glenn. El artículo no fue olvidado porque tenemos un proyecto de ley presentado de creación del servicio de medios audiovisual con participación, todo lo que establece la Constitución, pero bueno, lo presentamos con el diputado Cabandier y está en comisión esperando ser debatido. Le voy a dar la palabra a Carlos Ulanowski, con quien hemos compartido algunos momentos de nuestra biografía periodística, pero que ha logrado durante todos estos años la doble y difícil tarea muchas veces de ser una de las personas y de los colegas más respetados en cuanto a su labor periodística y también en cuanto a su labor universitaria y sus libros son fuente permanente de consulta para todos los que, además de ejercer la profesión, tratamos de seguir estudiando y de seguir aprendiendo sobre los medios de comunicación. Así que muchas gracias por estar acá, Carlos. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que traté de resistirme todo lo que pude para no venir, pero siempre es una gran oportunidad la que nos dan estos espacios para seguir pensando y para aprender un poco más, ¿no? Y por otro lado, me topé frente a mi negativa con la tenacidad de Natalia y de Patricia, que no por nada es psicoanalista, además, y bueno, hizo todo lo necesario como para que yo esté aquí. Pero bueno, les agradezco, realmente es la posibilidad de seguir pensando y de seguir aprendiendo, por ejemplo, con Glenn y con Gabriela. La televisión cumple 60 años, millones de argentinos crecimos con ella, y la pregunta que me hago es si somos como la televisión quiso que fuéramos. Si alguien de ustedes, como me pasa a mí, en la cancha, espera en vano y hasta con frustración que el gol de su equipo preferido sea repetido y mostrado desde diversos ángulos, no cabe duda, es víctima de un daño colateral menor y hasta simpático de la televisión. En otros aspectos, sorteamos el efecto maléfico del medio. Si, por ejemplo, en un momento creímos que terminaríamos hablando como las series dobladas al español, hoy sabemos que no decimos nevera por heladera o aparcar por estacionar, porque nuestra principal influencia fueron la calle y el rock, las tribunas y el colegio, y en ningún estatuto del español neutro figuran expresiones como che, loco, amigo, pálida y especialmente boludo. Y si el hablar es consecuencia del pensar y viceversa, es llamativo cómo gente del común, cuyas vidas no tienen dependencia directa con el medio, utiliza términos especializados como rating, cachet, levantamiento de programas, vivo y directo, horario de protección al menor y tantos más.
A muchos políticos aparecidos en acción televisiva y desaparecidos en gramática elemental les debemos la vigencia del dequeísmo, así como a algún relator deportivo al que recibir no le parecía suficiente, nos ofrendó para siempre el neoverbo recepcionar. Tal vez porque todavía no existe una investigación verdaderamente seria, profunda, científica, acerca de los efectos del medio en las costumbres cotidianas de los ciudadanos, sería excesivamente audaz ubicar simetrías entre la acción aparente de la televisión y sus secuelas reales. Que manipular manipuló, no hay quien lo dude, y lo sigue haciendo. Pero por suerte existe el control remoto que nos posibilita recuperar la iniciativa de la manipulación descarada. El zapping vendría a ser la venganza posible sobre el gran manipulador manipulado. Un telespectador argentino promedio cuenta con más información visual sobre Springfield, Illinois, Estados Unidos, que sobre Iruya, Salta o Yala, Jujuy. Y del mismo modo se puede inferir que sabe más sobre las onceras neoyorquinas de Seinfeld que sobre las onceras argentinas de Jaureche. Nadie podrá negar que en estas 6 décadas por nuestras pantallas pasó de todo. Un todo tan amplio, tan gigantesco, que no disimula exclusiones, censuras, prohibiciones, violencias y policías en acción. Pasó de todo, sí, pero afirmando el peligroso mensaje de la no diferenciación, que hace que cualquier hecho con valor televisivo deba ser igual a cualquier otro, siempre y cuando los dos cumplan con la condición de que puedan ser vistos y oídos, aunque no necesariamente entendidos, en no más de 3 minutos. No somos como la televisión quiso, pero en los contenidos que en ella se generan se revela nuestra indisciplinada capacidad para crear en la improvisación y para resolver problemas sobre la marcha. No somos como la televisión quiso o insinuó en algunas series o películas. O sea, no somos muñecos teledirigidos por cerebros siniestros que se hacen dueños de nuestras voluntades. Pero no por nada la televisión del siglo XXI inventó los realities, los gran hermanos, no superadores de la anticipación de Orwell, apenas estupidizantes remedos. No somos como la televisión quiso, pero en muchos aspectos la televisión funcionó y funciona como agenda, como organizadora de opiniones, como escuela de consumo y de consumismo, como modelo de aspiración social, como dictador de modas y palabras. No es para conformarnos, pero debemos admitir que cosas como estas son tareas de los medios. Recordemos, por ejemplo, que la radio de los años 40 le vendía a los hombres las ventajas de los trajes con 2 pantalones y a las mujeres la asociación de los jabones de tocador con la belleza. No olvidemos que el cine nacional de los años 50 avaló desde la imagen que el turno de la enfriadora a hielo había concluido y que llegaba la era de la heladera eléctrica. La televisión de los años 60 nos permitió enterarnos de la ventaja de las transmisiones vía satélite. Y del mismo modo, la actual nos convenció de que nuestra vida sería un sinsentido sin un teléfono celular o últimamente sin un plasma de 42 pulgadas. No somos como la televisión quiso, pero al igual que muchos personajes y argumentaciones de la televisión, a veces nos parecemos en triunfalismo y en superficialidad, en oportunismo y en vulgaridad, en devoción por la exposición pública y por la fama. No somos como la televisión quiso, pero muchísimo menos
la televisión es como hubiéramos querido que sea. Yo, personalmente, la hubiera querido reflexiva, debatidora, que no es lo mismo que peleadora ni generadora de escándalos, descubridora de caminos, propiciadora de encuentros, iluminadora de vocaciones, creadora de ciudadanía, nacional, popular, democrática, educativa, formadora, y por qué no, esa palabra que muchos de los que pertenecen al mundo de la televisión se llevan la mano a la cintura al escucharla, cultural. Sí, no teman, cultural. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Aprovecho porque antes omití mencionar que el señor Mariotto había confirmado su presencia hasta hoy a la mañana y que unos minutos antes de que comenzara una asesora, si no me equivoco, una secretaria, dijo que se encontraba con un problema de salud, que estaba fiebrado, con una gripe o algo por el estilo, así que disculpado Mariotto, pero la verdad es que lo esperábamos. La idea, Patricia, es que hagamos algunas preguntas durante el tiempo que ellos tengan, digamos, 10 minutos de preguntas, ¿les parecen? ¿Sí? Dale. Dale. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para algunos de los panelistas. Espera. Espera que ahora te lleno el micrófono. Hola, buenos días. A mí me interesa el tema de los archivos, porque cuando uno ve los programas que tienen que ver con la época de la dictadura, siempre están las mismas escenas. Y yo quisiera saber qué es lo que pasó con todo el material que fue registrado en ese momento, si se recupera, si se encontró algo o si fue todo destruido. Porque el Archivo General de la Nación, por ejemplo, a nivel fotográfico, casi no hay nada. Creo que a partir de los años 70 no hay material. Entonces, quiero saber a nivel de la televisión qué es lo que ha quedado. A mí me da la sensación que, no la sensación, tengo certeza de esto, que los canales se pusieron más serios con el tema del archivo a partir de la privatización, de la última privatización en 1990. Hasta antes, la verdad que habían tenido una actitud dilapidadora, ¿no? y francamente agresiva en contra de los archivos. No habían cuidado los archivos al punto tal que hay historias reveladoras como que cuando alguien necesitó utilizar las imágenes de las exequias de Perón, de los velorios de Perón, la tuvo que ir a buscar a los Estados Unidos, las habían vendido, las habían rematado descaradamente. Pero me da la sensación que ahora a partir de 1990 muchos de los canales han guardado todo y lo han guardado de una manera bastante seria. Sí, buen día. Yo en este momento estoy comenzando a hacer una tesis para mi carrera de periodismo y el tema de la tesis es políticas de comunicación pública del peronismo y el kirchnerismo, y le quería preguntar a Glenn o Carlos también si quería decir algo al respecto de qué paralelismo se puede trazar entre lo que fue a partir del 51, obviamente, las políticas de Perón con la televisión y lo que ha sido desde el 2003 con un montón de variantes en sus políticas del kirchnerismo en cuanto a medidas aplicadas y políticas ejercidas para la democratización o no tanto de la televisión. A ver, paralelismo varios. El tema es tener claramente el contexto de época. El primer paralelismo que creo que es el marco general de confrontación. Más allá de la frase de Perón de con todos los medios en contra o con todos los medios a favor,
lo que significó el peronismo fue una confrontación en torno a cómo se distribuía la riqueza. Y en ese marco, el peronismo dio una batalla cultural. Y dentro de esa batalla cultural, y hablamos del peronismo del 46 al 55, expropió el diario La Prensa, con un discurso de John William Cook diciendo que ese diario que durante 100 años había servido a la oligarquía, en un mundo de transformación que implicaba el peronismo, tenía que ser una herramienta válida para los sectores populares, el trabajo. Digo, a partir de ahí uno puede pensar si la política que se adopta, de alguna manera, creo que a partir de la 125 podríamos encontrar algunas cosas previamente, pero sin duda con una orientación clara y determinada a partir de la 125, que es la ley, pero es mucho más que la ley. Porque el paralelismo es que en ambos momentos hubo una clara definición que en el plano cultural había que dar una disputa y había que tener un conjunto de políticas para dar esa disputa. Y del 46 al 55 ese conjunto de políticas pudo ser tener una red de radios vinculadas al partido en el gobierno y pudo ser una política sobre la distribución de la cuota de papel y pudo ser una política para incentivar la cinematografía nacional. Y hoy también hay una serie de políticas que se orientan en torno a esa disputa. El fútbol para todos, televisión digital argentina, construir condiciones para que produzcan otros sectores sociales y que aparezcan una variedad de relatos sobre la vida social, política. Hay varios paralelismos, digo, da para dar toda una larga charla.